reitero lo que el Señor hace, y es que cuando le rendimos nuestra vida es el inicio de cosas nuevas, grandes, pero también de circunstancias o condiciones que un buen día nos van a sorprender. Y esta es una de esas ocasiones. Hoy no me toca a mí compartir, estaré introduciendo o presentando a una joven que desde niña la conocemos. Ha venido caminando en su fidelidad al Señor, sus talentos, sus dones para su servicio. Gracias. Y hoy me complace de veras compartir lo que la Biblia nos dice. ¿A quién entregarle la estafeta? Y gracias a Dios por una gran cantidad de jóvenes aquí en la congregación que están mirando hacia adelante, enfocando su vista. Y nuestra oración está siendo contestada en diferentes puntos y momentos del ministerio. Pero entre ellos hoy voy a presentarte a Audrey Moreno, que estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Y sin lugar a dudas, esta es precisamente la gran oportunidad donde podemos ver lo que Dios hace y cómo lo hace. Así que, bienvenida. Sé que está nerviosa, como aún yo me pongo nervioso, pero te voy a invitar si oramos, porque estar al frente siempre genera esa tensión. Y compartir el mensaje de la palabra de Dios mucho más. Así que acompáñame a orar por Audrey y el Señor le dé el fluir, la unción, el respaldo. Y de verdad me alegro de que estés ahora entrando en otra etapa de la vida cristiana. Y esa es mi oración, como la esposa, que todos los jóvenes estén entrando en esa senda, porque esa es parte de lo que el Señor nos ha estado moviendo. Acompáñame a orar. Padre, te agradecemos la fidelidad de Audrey a lo largo de los años, porque tu voluntad se sustenta en eso, en que esa obediencia y fidelidad le conducen a una esfera más alta de servicio. Tu principio es que si en lo poco somos fieles, cada día nos llevarás a sendas más elevadas de liderazgo, y que este tiempo, Señor, donde inicia una nueva etapa en su vida, en su llamado, sea tu Espíritu Santo inundando cada parte de su mente, de su corazón, y le reveles la realidad que nosotros estamos esperando, el consejo de tu palabra, para que cuando hable lo haga con tu respaldo, con el poder, con el valor que emana de ti, Señor. Y sea hoy como una trompeta, Señor, anunciando las verdades de aquel que dio su vida por Audrey. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida. Bienvenida. Pues buenas noches. Voy a tratar de ver acá porque son menos. La verdad sí da muchos nervios estar aquí al frente. No es lo mismo. Me dice el pastor, es un poco parecido cuando empieza la alabanza y empezamos a dirigir el servicio, pero es muy distinto porque es una responsabilidad, pero así como sé que es una responsabilidad, la verdad es que es un privilegio saber que a pesar de quienes somos, de cuánto podamos equivocarnos quizá a veces y seguir aprendiendo, Dios nos usa, y nos usa no porque seamos perfectos y lo sepamos todo, simplemente nos usa porque estamos dispuestos a seguir aprendiendo, y esa es mi oración de siempre, poder seguir aprendiendo de Dios y hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y me sigue enseñando. Y bueno, cuando el pastor me invitaba a hablar en la predicación,
Es una plática de meses, la verdad tiene mucho tiempo y me decía, tenemos muchos meses platicando y orando, pues llegó el día que le dije, Dios me dio algo y ya es tiempo de empezar a hablar de esa palabra que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha enseñado. Y en esta ocasión quiero compartirte algo y hablar de una historia que vemos en el libro de Hechos. Si lo puedes ir buscando, es en el libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a iniciar en el versículo 25. Es la historia de cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Pero hay dos enseñanzas que Dios me dejó de esto y te las quiero compartir. Dice Hechos 16, capítulo, empezamos en el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Como te comentaba, hay dos enseñanzas que Dios me dejaba en esta historia y estos versículos tienen la primera enseñanza. Y es, ¿qué estamos haciendo mientras estamos esperando la respuesta de Dios ante nuestras circunstancias? Dice en el primer versículo, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. El previo de que ellos estuvieran aquí en la cárcel es que Pablo había sacado el espíritu de adivinación de una mujer. Esta mujer los iba persiguiendo, entonces él voltea y saca ese espíritu, pero en ese tiempo pues la gente que tenía espíritu de adivinación, otras personas se encargaban de explotar, digamos, ese espíritu. Entonces la gente que llevaba a esta mujer se dan cuenta que ya no tienen manera de sacar dinero y entonces se molestan. Toman a Pablo y Silas, los llevan con los magistrados y los entregan y dicen, estos judíos están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la cultura romana, no nos conviene, enciérralos. Pero no solo los tomaron y los encerraron, antes de eso los golpearon, los torturaron, dice que les rasgaron sus vestiduras y entonces ya los encierran y los encarcelan y les ponen cadenas. Y yo leía, dice, orando Pablo y Silas, cantaban. No sé en qué condición a lo mejor estaba su rostro, golpeado. El simple hecho de cantar implica gesticular, ¿no? El hablar implica gesticular. No sé cuánto les dolía. A lo mejor cantaban y el simple hecho de levantar su mano, ¿no? A lo mejor es como, ay, me está doliendo. Pero dice que ellos oraban y cantaban himnos. Y no dice, cantaban himnos porque habían ellos una voz privilegiada e instrumentos. No dice eso, ¿verdad? Simplemente dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos. Incluso en esos himnos que cantaban no sabemos si su mismo canto llevaba oración. Porque al alabar a Dios hay cantos, hay himnos que tenemos muy hermosos, pero el hecho de poder cantar a Dios algo que venga de tu corazón, un canto que ponga el espíritu, yo creo que esos son los cantos que más tocan el corazón de Dios. Entonces, realmente a mí me llenaba y me hacía la pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos y qué estamos haciendo y nuestra actitud cuál es cuando estamos esperando alguna respuesta por parte de Dios? ¿Realmente somos capaces de seguir cantando, de seguir adorando a pesar de nuestras circunstancias? Dice aquí también que ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínate yo estando presa ahí y estoy viendo a alguien muy golpeado pero que está cantando y está adorando. No sé cómo lo vería. Si Dios toca mi corazón, podría ver a Dios en ellos. Ahorita vamos a llegar a la parte donde todo se empieza a sacudir, pero antes de eso, estás viendo a alguien lastimado pero que está cantando. ¿Cómo nos ven las personas en nuestras reacciones cuando estamos pasando por una circunstancia? Primeramente está lo que Dios ve de nosotros, cómo estamos respondiendo, cómo estamos actuando, pero también nosotros somos testimonio a otros. Nuestras reacciones van a impactar a otros, para bien o para mal. Mi oración es que sea para bien, que Dios nos ayude siempre a ser testimonio a otros de cómo estoy reaccionando. Y en este punto te quiero
compartir algo muy personal que he vivido en este proceso de aprender a adorar a Dios. No es fácil, no, definitivamente no es fácil. Hubo un momento de mi vida, estaba pasando una situación bastante complicada y difícil, pero yo recuerdo desde el primer día, yo estaba llorando mucho por eso, pero mi boca empezó a abrirse y empecé a cantar un cántico que Dios ponía en el espíritu, un cántico nuevo, pero se formó una composición y esa composición la tengo atesorada. Espero algún día poder mostrártela, pero el punto es que, bueno, Dios traía esta composición y en esta circunstancia, de esas veces que llega la mañana y dices, ay, ¿cómo me levanto de esta cama? ¿No? Siento muchas cosas, no sé qué va a pasar en el día. Lo primero que cantaba era este canto que Dios había puesto, esta composición. Cantaba, respiraba y decía, Señor, tú tienes el control. Si yo hubiera enfocado mi esfuerzo, mi espíritu, mis lágrimas en ese problema, Dios no me habría dado ese canto, yo no lo habría escuchado, no habría dispuesto mi espíritu a este canto que en las mañanas yo cantaba a Dios y me hacía recordar que Él estaba conmigo. Y ahí entendí que la manera también en que Dios nos habla, una es por medio de nuestra alabanza hacia Él, y también yo decidí hacerlo de esta manera porque entendí que mi testimonio también iba a impactar a otros. A veces la gente que sí conoce tu circunstancia y que sabe que estás pasando por momentos difíciles, quizá tiene una expectativa de cómo te va a ver, si te va a ver que estás bien, que estás mal, y porque va a estar al pendiente de una manera genuina. Pero hay gente que a lo mejor no sabe la circunstancia que estás pasando y simplemente ve tu vida, ¿no? Si estás bien, si tu actuar es correcto, si tienes un gozo continuo. Y ojo, no te estoy diciendo que está mal sentirse mal o llevar cosas a Dios que digas esto no puedo y llorar por ello, no está nada mal. Pero si nos estacionamos en el problema, en lo que está pasando, entonces no vamos a dedicar nuestro espíritu a alabar a Dios, a exaltarle, porque lo que me di cuenta es que a lo mejor gente que no sabía lo que yo estaba pasando, pues me veía bien de cierta manera. La gente que sí lo sabía, a lo mejor podía decir, bueno, pero sí le dolerá, no le dolerá, yo me imagino, no sé las cabezas de cada quien, pero solo sé que lo que me hacía estar en paz era levantarme alabando a Dios y saber que Él tenía el control en mi día. Y entonces recordaba que mi testimonio iba a impactar para bien o para mal, para quienes conocieran mi situación o no. Y me di cuenta que esa fue la manera en que Dios me sanó más rápido. Esa es la manera en que Dios me sanó de esa situación de una manera tan rápida que no hubiera sido posible de no haber decidido escuchar al Espíritu. Y te quiero pedir si me puedes acompañar en el libro de los Salmos, capítulo 50, verso 23. Si lo tienes ahí, para que lo corrobores y sepas que lo que estoy diciendo es verdad, tenemos la misma Biblia. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Así, especial, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Es necesario ordenar nuestros caminos para seguir caminando en ese camino de salvación, indudablemente, pero dice en un principio, el que sacrifica alabanza me honrará. La alabanza no está sujeta a mi circunstancia, está sujeta a mi deseo de honrar a Dios. A eso es a lo único que está sujeta mi alabanza. Y yo decía, bueno, Dios, híjole, perdóname si en algún momento he dejado de lado y no he prestado atención a la actitud, a qué actitud estoy teniendo antes de que tú respondas. Es fácil que Dios responda y estemos muy gozosos y estemos contentos. Dios ya respondió y se vale cuando Dios responde, híjole, hermano, menos que eso esperamos, que te goces. Pero mientras esa respuesta llega, ¿qué actitud vamos a tener? ¿Qué actitud vamos a tomar? Y hay un segundo aspecto que Dios me enseñaba, si me acompañas a seguir leyendo donde estábamos, en el libro de Hechos, capítulo 16. Continuar en el versículo 29. Él entonces, hablando del carcelero, dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo me ponía en el lugar de Pablo y de Silas y pensaba, bueno, Señor, si estuviera en la cárcel y me pongo a orar y me pongo a cantar y yo te digo, Señor, por favor, libérame de aquí, líbrame, quítame las cadenas. Y dice aquí, de repente todo se empieza a sacudir y se caen las cadenas. A lo mejor yo digo, esta es la respuesta de Dios y corro y me voy. Y digo, Señor, pues todo tembló, se cayeron las cadenas, esta es la oportunidad, tú me liberaste. Y sabes, Pablo y Silas no lo hicieron porque el primer propósito de Dios al hacer que las cadenas se cayeran no era que ellos fueran libres en ese momento. Primero fue el propósito de que el carcelero y su casa fueran salvos. Y me puse a pensar, Dios, ¿cuántas veces he corrido antes de tiempo porque interpreté mal tu respuesta? Y llegué a la conclusión de que muchas. Todos, dice el pastor, porque muchas veces estamos pidiendo por algo, estamos orando por algo y vemos tantita luz y decimos, esta es la respuesta, y corremos. Y no esperamos a que el Espíritu nos guíe y nos diga, Dios, esta es tu respuesta. Si Pablo y Silas se hubieran ido, yo pienso, bueno, en primera el carcelero se quita la vida. ¿Por qué? Porque en ese entonces tú como carcelero, como alguien que cuidaba prisioneros, si un prisionero se te escapaba, pagabas con juicio público y tu propia vida. Entonces él dijo, no, si ya se me escaparon, pues qué vergüenza, no sé, la humillación, mejor aquí me quito la vida. Pero Pablo le dijo, no, espérate, aquí estamos. Entonces, primera, pues ahí se salvó una vida físicamente, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que se salvó su vida espiritual y la de toda su familia. Gloria a Dios. Y entonces dice aquí que el carcelero los lleva a su casa, les lava las heridas y entonces ellos bautizan a la familia del carcelero. Pero después regresan a la cárcel, ¿eh? No creas que ya de aquí se fueron y libres, bye. No pasó eso. En lo que llegamos a cuando regresan a la cárcel, digo, Dios, ¿cuántas veces a lo mejor también te hemos pedido algo? Voy a repasar ¿qué actitud tenemos antes de la respuesta? Número 2, ¿qué estamos haciendo con las respuestas de Dios? A lo mejor yo pensaba, he pedido por un trabajo, no tengo empleo, no tengo trabajo, mi negocio está muy mal. Y oro y digo, Señor, bendíceme con un trabajo, bendíceme con clientes. Y Dios es tan bueno y empieza a bendecir o encuentro un trabajo. Pero resulta que ese trabajo me hace buscar menos de Dios porque no tengo tiempo. O me hace que ya no pueda ir a la iglesia o pasar tiempo con mi familia. No puede ser una situación. A lo mejor estoy pidiéndole a Dios, Dios, ayúdame a saldar esta deuda porque está bien grande y siento que no la puedo pagar. Y entonces Dios trae la respuesta y de repente la podemos pagar, pero ya estamos adquiriendo otra, ¿no? O a lo mejor oramos por la salvación de algún familiar, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi hijo. Dios, sálvalo. Y aceptan a Dios, pero hasta ahí quedó, ya no hice algo en su vida, ya no impacté con mi carácter en mi propia casa, ya no llevé a mi hijo a la iglesia cada domingo como a lo mejor debe haber hecho. Y yo pensaba, Dios, ¿cuántas veces tú has respondido algo pero no he sabido qué hacer con esa respuesta? Y he desperdiciado la bendición porque no supe cómo reaccionar, porque quise correr antes de tiempo, simplemente olvidé que somos bendecidos para bendecir y que soy bendecido para alabarte y honrarte. Y entonces empieza a haber una incongruencia entre lo que Dios nos quiere bendecir, pero la manera en que nosotros creemos que Dios nos quiere bendecir, y empezamos a usar nuestra carne y nuestra vida para hacer cosas justificando que Dios trajo una respuesta. Y te lo digo porque lo he vivido. Le decía al pastor, es complicado a veces hablar de algo porque no es que yo lo domine al 100% y yo te diga, no, esto yo ya me lo sé, a mí me ves todo el tiempo alabando y no me equivoco en las respuestas de Dios. No, pero porque sé lo que tú pasas, porque sé que te has llegado a equivocar como yo lo he hecho,
también sé decirte y quiero decirte que Dios tiene todo bajo su control y que está dispuesto a volvernos al camino. Si tú estás esperando alguna respuesta, no te desesperes. Pregúntale a Dios. A lo mejor todavía no estamos listos. No quiere decir que a lo mejor tu vida esté mal. No te quiero decir, híjole, es que estás en pecado. Porque no. Pero hay veces que no estamos listos. O las circunstancias no son las propicias para que nuestra respuesta venga. Y ahí es cuando demostramos qué actitud vamos a tener. Pero también si a lo mejor te has equivocado porque llegó algo que creías que era la respuesta de Dios y corriste antes de tiempo, Dios está dispuesto a volvernos al camino. ¿Y sabes por qué? Porque Él dejó al Espíritu Santo que nos pueda guiar. Te pido si me puedes acompañar a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué bueno es Dios. Y es que Dios hace todo. Si tenemos una circunstancia, vamos y oramos a Dios. Y Dios no solo la responde, también nos da su espíritu para discernir si lo que está pasando es la respuesta de Dios y si es tiempo de caminar o todavía no. Prácticamente Dios lo hace todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por nuestra parte? Pues en primera, pedir la guianza del Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer para saber si la respuesta viene de parte de Dios y si es lo correcto de hacer y si es la bendición de Dios. Y número 2, también es válido preguntarnos, Dios, ¿cuál es mi actitud? ¿Estoy teniendo la actitud correcta para que mi respuesta llegue? ¿Estoy haciendo lo que tú esperas de mí para que esa respuesta llegue? Y pues esta noche, la verdad, he perdido, no sé si llevo mucho tiempo, poco tiempo, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Regresando a la historia ya en lo que es el versículo 35, si me quieres acompañar. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que le suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. ¿Te fijas cómo yo veía y decía, Dios, lo sacaste para que fueran a casa del carcelero, bautizaran a su familia, toda una familia se salvara y pues regresaron a la cárcel después de haber visto cómo Dios abrió las puertas y tiró las cadenas y pudiéramos decir, bueno, esa era la respuesta. No, regresaban. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Si Pablo y Silas hubieran corrido, pues hubiera pasado lo primero que ya mencioné, que es el carcelero se hubiera quitado la vida. Pero ¿sabes qué? También hubiera empezado una persecución hacia los nuevos creyentes, porque Pablo y Silas pudieron haberse ido. Y Pablo, al tener doble nacionalidad, era judío y romano, él podía exigir, es algo así como en México, ¿no? Que hasta que no eres inocente hasta que se demuestra lo contrario y no te pueden meter a la cárcel. Pues algo así aplicaba con los romanos. Los magistrados no podían haberlos agarrado y haberlos torturado y haberlos golpeado y meterlos a la cárcel porque su derecho como romano, nacionalidad romana, era que primero tenía que haber un juicio y no haberlo golpeado y no haberlo metido a la cárcel. Y entonces los magistrados, cuando escucharon que habían hecho mal, pues les dio miedo y dijeron, no, está bien, váyanse y váyanse en paz. Si ellos hubieran corrido, entonces ellos hubieran pasado, ahora sí, a hacer algo malo delante de la ley, y entonces no solo Pablo y Silas hubieran sido perseguidos, también a la nueva iglesia. Y había muchos nuevos creyentes. ¿Te imaginas la carga? La carga que hubiera sido el dejar una persecución por no haber escuchado la voz de Dios. Tenemos que ser muy sabios en distinguir la voz de Dios, también pensando que nuestras acciones tienen repercusión para otros, no solamente para nosotros. Porque cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, hay salvación propia, pero también empezamos a tener una responsabilidad, primeramente con los nuestros, con nuestra familia, con nuestra actitud, nuestro carácter,
pero también con otros que todavía no conocen de Dios. Y hay una frase que la pastora nos dice mucho en los desayunos de mujeres y me gusta, y dice que a veces la única Biblia que alguna persona va a leer en su vida va a ser tu propia vida. Y cuando decidimos aceptar a Jesús y tener una vida que realmente le agrade, esa es nuestra responsabilidad también, cuidar nuestra vida espiritual, pero también cuidar la vida espiritual de otros. Así que cuando terminé de leer esta historia, pues primero sí me vi confrontada. Dije, Dios, híjole, pues perdóname si no he tenido la actitud correcta mientras estoy esperando tu respuesta. Número 2, perdóname por todas las veces que he corrido antes, sin esperar a que completaras esa obra, sin esperar a que fuera bendición para mí y para los míos también. Pero también le agradecí, porque dije, Dios, tú eres un Dios que perdona y que puedes hacer volver el camino, que tú me dejaste tu Espíritu Santo para saber distinguir tu voz. Y entonces, gracias Dios, porque tú te encargas de todo, te encargas de responder, te encargas de decirme cuándo es tiempo. Y también Dios se encarga de arreglar esas cosas que a lo mejor nosotros hemos desarreglado. A veces sí hay precios que pagar por ellos, sí. Sin embargo, cuando aprendemos a alabar a Dios y a escuchar su voz, Dios lo va a hacer. Dios no quiere que le ayudemos, que pretendamos que le ayudamos y correr y hacer las cosas de una forma acelerada. Dios espera que escuchemos su voz y entonces volvamos al camino y Él va a hacer volver todas las cosas. Si te has equivocado como yo, esta noche es una buena oportunidad para que volvamos a Dios y pedirle que nos haga volver al camino, que nos haga reacomodar esas cosas, ordenar nuestros caminos como leíamos en los Salmos, pero sobre todo que nuestro deseo de alabarle para honrarle sea más alto. Y te quiero invitar, si te pones de pie, ahí donde estás, y que sea Dios ayudándonos, hermano, que sea Dios ayudándonos a ser mejores para Él, que nos ayude a ser bendecidos y ser de bendición es mi mayor anhelo, y que tengamos siempre el deseo de que Dios obre en nuestra vida y en la vida de los nuestros, por amor, por simplemente amor a ellos y amor de Dios hacia nosotros. Así que vamos a orar. Si me acompañas, Dios, híjole, eres tan bueno, eres tan misericordioso, que en tu palabra podemos ver historias, Señor, que en primer lugar son reales, Señor. Son de humanos como nosotros, que viviendo en tiempos quizá distintos, pero pasando por circunstancias también difíciles, Señor, y podemos ver cómo tú te mueves, Señor, a favor de ellos, y esperando, Señor, que así también te muevas a favor de nosotros. Pero antes de ello, antes de pedirte, Señor, cualquier cosa, quisiera pedirte perdón, Señor, si de alguna manera te hemos fallado, hemos dejado de escuchar tu voz. Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta, a entender, Señor, que si la respuesta no ha llegado, es porque tú sigues haciendo y terminando procesos, sigues terminando situaciones en nuestra vida que a lo mejor no entendemos, Padre. Pero ayúdanos a estar listos cuando esa respuesta llegue, Señor. Ayúdanos a estar preparados para que cuando tu respuesta nos llegue, sepa qué hacer con ella, Señor. Padre, no queremos dejar de lado ni olvidar tu bendición, porque así como hay respuestas pendientes, tenemos tantas otras que tú ya has respondido, Señor. Si no hemos hecho buen uso de esas respuestas, ayúdanos, Dios, a volver al camino, a que tú cumplas y completes, Señor, el proceso y completes la respuesta, Señor, como debía ser originalmente, Dios. No sabemos, Señor, realmente no sé si esto ha pasado, quizás sí algo en algunas circunstancias lo sé, solo puedo recurrir a tu gracia, Señor, y a tu misericordia y decirte que me ayudes, Señor.
Espíritu Santo, habita en mí. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, cada que yo levante mi voz y vea circunstancias, no quiero verla con mis ojos, quiero verla con tus ojos, Dios. Y que de esta manera pueda seguir avanzando, pueda seguir aprendiendo y pueda seguir siendo de testimonio a otros, Señor, para salvación, así como Pablo y Silas también pueda ver, Señor, que mi vida, que lo que yo hago pueda ser de testimonio y bendición, Señor, para los míos, Señor, para la gente que amo, para la gente que me ve, Señor, que no me vea a mí, que te vea a ti en mí, Señor, y que sea tu gracia todos los días ayudándome a discernir, Señor, los tiempos, a discernir lo que tengo que hacer, Señor, para que entonces, una vez que tu respuesta llegue y sea completa, me pueda gozar, Señor, me pueda gozar con los míos y decir gracias una vez más, Señor, porque eres un Dios fiel, eres un Dios bueno, un Dios de promesas y un Dios que la respuesta jamás llega tarde, llega cuando tiene que llegar, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que haces y por tu palabra tan preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios recibimos esa palabra, sin lugar a dudas ha traído mensaje, dirección, ha propiciado una vez más que nuestro espíritu reciba esa palabra viva y eficaz. Y sin lugar a dudas, este es un buen principio. Así que ¿cuántos de los que están aquí, de los jóvenes, sabemos que vienen? ¿Por qué? Esa es la responsabilidad del liderazgo de los pastores. Escuchar la voz de Dios, preparar a los que vienen detrás, porque la obra requiere continuar. Mujeres y hombres llamados a la proclamación del Evangelio. Quizás tú puedas ser uno de ellos. Y en ocasiones uno se descalifica porque nos vemos acorde a nuestros talentos, a nuestros parámetros. Pero Dios no mira esas condiciones, sino lo que Él puede moldear, lo que Él puede hacer, primeramente en nosotros y posteriormente a través de nosotros. Quizás para muchos no somos los más privilegiados, los más dotados. Quizás no somos los idóneos para estar al frente. Pero no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios elige. Ese es el llamado de Dios. Y te aliento para no desmayar, para que no desistas. Y me hiciste recordar a mis 3 hijas igual, con ese fuego, con esa pasión, con esa siempre palabra viva y eficaz para continuar predicando el Evangelio. Vamos a dar gracias y sigue orando para que Dios continúe en tiempos actuales levantando a jóvenes y adultos para continuar la carrera. Recuerda, la edad no es un impedimento. Abraham empezó a los 100 años el aprendizaje de la paternidad. A los 100 años. Así que Jacob inició su viaje para caminar con Dios a los 77 años. Así que no hay ningún conflicto. Solo es tener un corazón dispuesto. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos la gran oportunidad de ser guiados por tu Espíritu Santo, conduciéndonos a conocer y entender la verdad en la práctica y transmitirla a otros, porque no es nuestra palabra. Es una palabra dinámica, una palabra de poder, una palabra viva, una palabra que propicia resultados, una palabra capaz de transformar vidas como lo ha hecho con nosotros, Señor. Gracias porque sé que Audrey es el resultado de esos años donde su mamá, oh mi Dios, intercediendo, orando al igual que por sus hermanos, que hoy los vemos servirte completamente, Señor. Gracias porque estamos conscientes que viene una generación con un corazón, con una pasión, con una disposición por ti y para ti, Señor. Gracias. Bendice, Señor, a cada uno de aquellos que tú has llamado, porque donde tú llamas, Señor, ese es el principio de cosas preciosas. Señor, te agradecemos la oportunidad
y bendice a la congregación, sigue derramando tu gracia, fortaléceles y sigue prosperándoles en cada esfera de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.